El Uy, país de Cedillo fue infinitamente menos violento que el de López Obrador. Pese a todo, el crecimiento de la economía fue mejor, a pesar de la pero grave crisis del infinitamente mejor, Ciro. 95. En general, 3% Cedillo, que por cierto es el más bajo de la medición de Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel, 61%. Bueno, creo que la gente y la historia hizo un juicio que para nada está empatado con lo que dice este rufián de Ciro Gómez Leiva. Claro, ¿qué ha habido, camaradas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en un nuevo video. Vámonos rápidamente con la información y el karma le llegó rápidamente a el periodista y conductor Ciro Gómez Leiva, quien se atrevió a decir en uno de sus programas que Ernesto Zedillo fue mejor presidente, hizo más cosas que el propio Andrés Manuel López Obrador. Comparó a Ernesto Zedillo con López Obrador porque según él la presidenta Claudia Sheinbaum estaba defendiendo a AMLO y decía que la presidenta iba a perder en ese asunto, porque no se comparaba nada a Zedillo con Andrés Manuel López Obrador, porque que según Zedillo rescató a los bancos y según Ciro Gómez Leiva hizo un chingo de cosas buenas en México de aquel entonces. Rápidamente, camaradas, les llegó el karma a Ciro Gómez Leiva y tuvo que cerrar el hocico. Vamos primeramente a escuchar a Ciro Gómez Leiva cómo se atrevió a abrir el hocicote y decir que Ernesto Zedillo había sido mejor que AMLO. ¿Quién le está pagando o qué es lo que sucede, camaradas? Porque pues es el único, yo creo que se atreve a decir esas babosadas. Vamos a escucharlo. Entonces, Pero en esa va a perder la presidenta. Bueno, no va a perder, porque cuando tienes el control de todo el no, aparato pues de claro. difusión, pues no pierdes. Pero en todas las comparaciones va a perder. El Uy, país de Cedillo fue infinitamente menos violento que el de López Obrador. Pese a todo, el crecimiento de la economía fue mejor, a pesar de la pero grave crisis del infinitamente mejor, 95, Ciro. que al culpar a Cedillo, lo que está haciendo la 4T, la presidenta Sheinbaum, es liberar de responsabilidades a Carlos Salinas, Pues sí. entre otras cosas. Los indicadores de salud van a ser mejores, los propios indicadores de reducción de pobreza van a ser muy parecidos. Entonces, en un comparativo, el tamaño del endeudamiento comparado con lo que fue en el último año del gobierno de López Obrador, pues no va a haber punto de comparación. Y eso sin meter variables como el manejo de la pandemia y la muerte de 200, 300 mil mexicanos que según los análisis externos no tendrían que haber muerto. Entonces, en un comparativo, claro, ahí en Palacio Nacional, y más si ponen estos señores que le hacen preguntas, ¿verdad que hoy en México se vive mejor, presidenta? ¿Verdad que antes en México se mataba a indígenas como en Acteal? Claro, no van a hablar de la muerte de los jesuitas, ni de los Levarón, ni de eso, ni van a hablar de la mayor cantidad de homicidios de mexicanos en un sexenio, como se vivió con López Obrador, ni mucho menos se va a hablar del mayor crimen perpetrado jamás por un presidente mexicano, como fue el que cometió entre 2018 y 2024 Andrés Manuel López Obrador, que fue dejar a cientos de miles de mexicanos, a millones de mexicanos, a merced de los grupos criminales. Eso es un genocidio. Que se llevaran a las hijas, que, como lo hemos visto, se llevaran a los hijos, que acabar, que expulsaran a las gentes de sus casas, que impusieran la ley, que impusieran la extorsión en prácticamente todo el país. ¿Qué otro presidente dejó en esa situación de desamparo a los... Bueno, ahí está, camaradas. La verdad es nefasto este señor de Ciro Gómez Leiva. Ya más que comunicador, que periodista, está convertido en un chismoso del régimen, en un aplaudidor, en una foca aplaudidora del PRI y del PAN. Se hace una pregunta a él que qué otro presidente había dejado el país en con esta violencia. Ya se le olvidó tan pronto lo de Borolas, Felipe Calderón Hinojosa, que había personas que estaban pendiendo de los puentes peatonales, puentes vehiculares con letreros y la chingada. Ya se le olvidó a este chayotero lo que sucedió con Felipe Calderón Hinojosa. Ahora, compararlo con la violencia cuando imperaba o cuando gobernaba Ernesto Zedillo Ponce de León,
no tiene razón de ser porque en aquel momento la delincuencia estaba controlada por el Estado. No se habían peleado como cuando lo hizo Felipe Calderón por defender a Sinaloa, se peleó con todos los demás. Es lo que nos tiene sumidos en la violencia. Pero este señor jamás lo va a decir. ¿Cómo no está tomando el tema en sus programas de los audios que le están sacando a la esposa de Ernesto Zedillo de tener vínculos con el narco? ¿Por qué eso no lo dice? Eso lo calla, ha quedado mudo. Otros compañeros de él de Radio Fórmula sí han tocado el tema, pero él para nada se ha quedado callado. ¿Alguien le está pagando o no sé qué? Pero miren, camaradas, rápidamente le llegó el karma a este Ciro Gómez Leiva. Salió una encuesta de Eros Demotecnia, creo que se llama la casa encuestadora, donde se hubo la comparativa de los diferentes presidentes en México y la verdad, Ernesto Zedillo Ponce de León no le llegó ni a el callo que tiene Andrés Manuel López Obrador en el dedo chiquito del pie izquierdo. Mucha diferencia, un presidente humanista que ve por los pobres y un presidente narco como fue Zedillo por proteger a sus familiares y aparte endeudó al país por defender a la oligarquía, por defender a los banqueros, por sacarlos de la quiebra. Pues mandó a la fregada a todo el pueblo que perdieron casas, perdieron préstamos, perdieron ahorros. Pero salvó la banca y qué bueno que salvó la banca porque si no el país se hubiera ido a la goma. Pues déjeme decirle que muchos mexicanos se fueron a la goma. Bueno, ya, vamos a escuchar a un programa de noticias donde están leyendo las encuestas y cómo le fue a Andrés Manuel López Obrador y cómo le fue a Ernesto Zedillo Ponce de León. Esto que pues ya con esto se deben de quedar o de cerrar el hocicote Ciro Gómez Leiva y el propio Ernesto Zedillo Ponce de León. Vamos a escuchar. Hay una encuesta que sacó hoy de Las Heras, no sé si la viste, la publicó, que es una de las encuestadoras que mejor le atinó a la parte electoral en el año pasado, en el 2024, en donde creo que es lo que Andrés Manuel decía en ese discurso del desafuero, que solamente faltaba que a ellos y a él los juzgara la historia. Y esto es más o menos el juicio del pueblo y de la historia. Cuando hablan de el más democrático, Andrés Manuel 59%, Zedillo 7%. Cuando hablan el menos corrupto, Ernesto Zedillo 7%, Andrés Manuel 54%. Cuando dice el menos autoritario, Ernesto Zedillo 8%, Andrés Manuel 45%. El más justo 5% Zedillo, 65% Andrés Manuel. El más capaz 6% Ernesto Zedillo, 56% Andrés Manuel. ¿Con quién le ha ido mejor a usted y a su familia? 2% con Ernesto Zedillo, 2%, 62% con Andrés Manuel. Y el último, ¿con quién le ha ido mejor a México en general? 3% Zedillo, que por cierto es el más bajo de la medición de Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y Andrés Manuel 61%. Bueno, creo que la gente y la historia hizo un juicio que para nada está empatado con lo que dice este rufián de Ciro Gómez Leiva. Claro, Bueno, ahí está, camaradas, pues un cachetadón al rufián, como lo dijeron estos periodistas de Ciro Gómez Leiva, quien se atrevió a comparar y a decir que la gestión de Ernesto Zedillo era infinitamente superior a la de Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí, que Ernesto Zedillo, en lugar de exhibirlo, pues le daba chayote, pero Andrés Manuel López Obrador, en lugar de darle chayote, pues lo exhibía un día sí y otro día también. Es lo que lo tiene tan enojado a Ciro Gómez Leiva. Espero les haya gustado este video, camaradas. Si es así, apóyenme con su poderoso like, compártanlo en sus redes sociales y déjense caer en la caja de los comentarios. Nos vemos más adelante.